¿Qué tal, docente? Le habla Vladimir Villarreal Roca. Voy a hacer el trabajo individual que se nos ha encomendado sobre el análisis de trabajo seguro ATS. Como verá en la siguiente imagen, hay unos operarios que están trabajando sobre una grúa, ¿no? Una grúa Manleaf, que están montando estructuras metálicas y usando herramientas eléctricas. Vamos a proceder a hacer el ATS. Sin antes mencionar que vamos a hacer un reconocimiento previo evaluando, ¿no? y viendo el control de los riesgos en el área de trabajo, el control de riesgos críticos y control de riesgos para manos, ¿no? En el primer cuadro vemos la evaluación y control de riesgos en el área de trabajo. Tenemos una cantidad de preguntas referentes a lo que es el riesgo. Por ejemplo, el trabajo a realizar ha sido planificado. Yo le he puesto que sí, debido a que antes de esto ha habido una medida de control administrativa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer intercaladamente para poder acortar un poco el tiempo. Vemos el trabajo a realizar ha sido coordinado con el supervisor del área responsable. Yo le he colocado que sí y ha habido controles administrativos. En la parte de controles de ingeniería también vemos que el personal puede hacer contacto con fuentes de energía peligrosas eléctricas, mecánica, hidráulica. Por lo mismo que están trabajando con estructuras metálicas, va a haber contacto con fuerzas mecánicas, ¿no? Por eso es que yo le puse sí, pero sí hay controles de energía para este tipo de riesgos. Entonces pasamos a los riesgos críticos. También nos preguntan lo siguiente, ¿no? Nos dice, ¿el trabajo requiere realizar actividades en procesos o sistemas que contienen energías que no se pueden purgar o bloquear? No, estas actividades no tienen, esa actividad no cuenta con este tipo de peligros, con este tipo de riesgos. Vemos en el siguiente que dice, requiere un permiso de trabajo de alto riesgo para la labor que realiza en espacio confinado, trabajo en caliente, excavaciones, armado de andamios, riesgos de caída, excavaciones, etcétera. Yo le puse que sí por el riesgo de caída, ¿no? Entonces, lo he marcado que sí en riesgos críticos, como también realiza maniobras de izaje de estructuras, también le he puesto que sí, es un trabajo crítico. Y pasando al siguiente, control de riesgos para manos. Vemos que ninguno, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan, ¿la tarea conlleva exponer las manos a la línea de fuego, golpeado por objetos en movimiento? No, en mi parecer yo le he puesto que no. También nos dice la tarea conlleva a exponer las manos en puntos de atracción, abrasión, quemaduras. Yo le puse que no y el otro similarmente. Entonces pasamos a la resolución y el rellenado del ATS, ¿no? Como verán, aquí he puesto 10 pasos de la tarea. Estos 10 pasos se van a ir desglosando para reconocer los peligros que cada uno conlleva y riesgos y sus medidas de controles, ¿no? Por ejemplo, en la primera que nos dice ingreso al área de trabajo, he visto por conveniente que el peligro puede ser las herramientas desordenadas, desorden material, quizás un día anterior no se limpió ni se ordenó, entonces es un riesgo, ¿no? Que puede caer, que puede pasar en el riesgo es la caída al mismo nivel. No, yo lo he considerado como medio, porque normalmente muchas veces las personas al finalizar el trabajo se van y dejan sus cosas y dejan cosas a libre albedrío, por así decirlo, ¿no? Entonces es un riesgo potencial que yo lo he considerado medio en la evaluación del hiper. Como medida de control es básicamente el orden y limpieza, ¿no? Delimitar el área, señalizar los peligros, eh, también y asegurar que solamente el personal autorizado ingrese al trabajo. En la evaluación de riesgo residual le puse 17. O sea, que ha bajado el nivel de intensidad de este peligro, ¿no? Como verán, al inicio le puse 13 como un riesgo de nivel medio y al finalizar, ya tomando las medidas de control, a implementar le puse como 17 en un nivel bajo. Y así sucesivamente va a ser para obviar repetir nuevamente lo que le acabo de mencionar. Bueno, otro peligro que vemos al ingresar al área de trabajo, son las condiciones climáticas. Puede haber golpes de calor, puede haber hipotermias por el frío, puede haber descargas eléctricas por las tormentas.
Yo le he puesto un nivel bajo, en este caso, eh, debido a que la imagen se ve que es un día más o menos caluroso, no tan agobiante. Evaluar las condiciones climáticas como medida de control a implementar, ¿no? Yo le he colocado esto mediante observación del uso de equipo, también, o el uso de equipos, ¿no? O suspensión de labores. Si es que por A o B se acerca una tormenta, se tiene que suspender las labores por el riesgo que pueda ocasionar, ¿no? Y aquí en la evaluación del hiper yo le coloqué un número 21 y como bajo, y bajo también en la evaluación de riesgo residual, que es un nivel de 23. Bueno, como siguiente paso de la tarea, he puesto evaluación y posicionamiento del Mangleaf, que conlleva a tres peligros. El mismo Mangleaf como fuente, el terreno inestable también como fuente, poca experiencia del operador, que también es como fuente, ¿no? Recuerda que nos pidió 10 peligros tipo fuente, aquí hay 10 más otros tipos de peligro, lo cual los riesgos de estos que les acabo de mencionar son atrapamiento o aplastamiento, volcadura o aplastamiento, ¿no? Yo le he colocado en atrapamiento y aplastamiento el número medio de 13, usar estabilizadores como medida de control y reduciría su riesgo a un 17, ¿no? Como es un nivel bajo. La volcadura y el aplastamiento sí son niveles altos, lo cual he visto por conveniente usar inspeccionar el terreno antes del posicionamiento, capacitación específica sobre el Manlif al operador. Ambos tienen un 8 en la evaluación de hiper, un nivel alto, y lo cual después de usar las medidas de controles llegamos a un nivel medio, ¿no? Con un 12 para ambos peligros. Montaje de estructuras metálicas. Eh, ¿Qué peligros encontramos aquí? La altura y las estructuras mismas, ¿no? Las estructuras metálicas. Como riesgos vemos caída a distinto nivel, aplastamiento y golpes. Y las medidas de control que usamos son el arnés y línea de vida. Y para el otro peligro y riesgo sería evitar movimientos inseguros. Eh, Como siguiente paso de la tarea, he visto considerado usar el uso de herramientas eléctricas, ¿no? Como taladro, llaves de impacto, extensión, caída de objetos, postura inadecuada. Justo en el uso de herramientas vemos que tenemos bastantes peligros tipo fuente. Entonces, para ello, los riesgos asociados a estos peligros son para el taladro, cortes punzantes, en extensión, electrocución, caída de objetos, lesiones y golpes, postura inadecuada, lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Las medidas de control para estos riesgos van a ser los siguientes. Eh, para los cortes punzantes van a ser usar EPPs, exactamente los guantes. Para el ruido, usar protectores auditivos, que viene a ser un EPP especial, si no me equivoco. Eh, Electrocución, inspeccionar las extensiones antes de usar, antes y después. Las lesiones y golpes las podemos evitar usando señalizaciones en el área de izajes y de trabajo. En la siguiente de lesiones musculoesqueléticas, más conocidos como las lesiones como lumbalgia y daños musculares por movimientos repetitivos o movimientos muy fijos, he visto la medida de control a usar es usar posiciones ergonómicas, ¿no? Que no dañen la espalda o otros organismos. El siguiente paso de la tarea es reubicación del manglif. Aquí vemos que el terreno inestable puede ser un peligro, la poca experiencia del operador. Como verán, el punto 8 de la tarea se parece igual al punto 2, ¿no? Que es la evaluación y posicionamiento del manglif. En ambos la grúa se mueve de un lado a otro para posicionarse y tiene los mismos peligros que el punto 2. Entonces, para no redundar, solamente vamos a ir a las medidas de control a implementar, que son inspeccionar el terreno antes de cambiar de posición y capacitación específica del manglif al operador, ¿no? Y como finalizar, y al finalizar la tarea, el último paso, hizo conveniente inspeccionar y evaluar el área de trabajo. El peligro existente que puede haber aquí es herramientas desordenadas por el mismo uso durante el día
o desorden debido a los materiales apilados que no han sido ordenados, y etcétera. El riesgo sobre esto es la caída al mismo nivel. En la evaluación hiper hemos visto un riesgo medio, al igual que al inicio, que baja al final, ¿no? En la evaluación de riesgo residual baja a un nivel bajo de 17. La medida de control para esto sería el orden y limpieza. Y bueno, en esta última parte, básicamente ponemos los nombres de los operadores. Como verán, está mi nombre, el compañero y mi compañero, y los nombres de mi compañero como operarios, ¿no? Que vamos a realizar la tarea, y el nombre del supervisor, que en este caso va a ser mi compañera Neida Melisa, ¿no? Aquí debería estar de repente el residente, el ingeniero encargado, el capataz y los ingenieros de SOMA, ¿no? Pero he visto conveniente solamente colocarla como supervisor a mi compañera. Y eso sería todo, docente. Muchas gracias.